enseñarla, porque si no, no vamos a prosperar como iglesia ni como personas. Tenemos que ser responsables. ¿Sabe lo que significa la palabra responsable? Responsable es que si Dios te dice, guárdame eso, tú vas a ser responsable de guardar lo que Dios te dice. Tenemos que ser responsables. Responsable es, si tú rompes algo, tienes que ser responsable para decir, no, he sido yo. No le puedes echar las culpas a los demás, porque la tendencia del hombre es echarle siempre las culpas. Mi esposa, mi esposo, el pastor, la iglesia, mi jefe, la calor, el frío, el sueño, el cansancio. Y tenemos muchas excusas y al final no somos responsables y uno tiene que hacerse responsable de sí mismo. Tú puedes ser dos cosas, o puedes ser víctima o puedes ser el protagonista de tu propia vida. Cuando nosotros no somos responsables de nuestra propia vida, siempre somos víctimas y vamos de víctima por el mundo. Si no hubiera sido por aquel, yo hubiera tenido un mejor trabajo. Si no hubiera sido por aquello, si no hubiera sido por mis estudios, si no hubiera sido por mi padre, si no hubiera sido por mi maestro, si no hubiera sido por... Tú eres responsable de tu propia vida. Tú no puedes ir de víctima por el mundo. Tú no puedes ir de víctima. Tú tienes que ser protagonista de tu propia vida. Tienes que ser protagonista, ser responsable de tu propia vida. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque el peor enemigo somos nosotros. El peor enemigo del hombre no es el Satanás. El peor enemigo del hombre somos nosotros, porque no nos hacemos responsables de nuestra propia vida. Tú tienes que enseñarle a tus hijos responsabilidad. Tienes que enseñarle responsabilidad hacia Dios, hacia los hombres, hacia la iglesia, hacia los hermanos. Y es tu deber, padre y madre, enseñarle a tus hijos el Evangelio. No dejes que sea la escuela dominical los que le enseñen la palabra. Porque al final, cuando los niños crecen, toman decisiones y no saben nada de la palabra. Tú tienes que orar juntamente con ellos. Llévalos, cuando los lleves a la cama, ora con ellos. Si no tienes culto familiar en la casa, pues de una manera u otra tienes que buscar a Dios. Porque es importante que nosotros tomemos la salvación en serio. Hay que hacerle frente a todos esos enemigos que nos vienen. Mira, tu mente y nuestra mente ama la rutina. Nuestra mente, cuando queremos hacer algo diferente, tu mente te dice que no. Porque hay una parte en nosotros que nos protege y busca siempre hacer las cosas que ya sabemos hacer. Y cuando tú decides dar un paso de fe y hacer algo diferente, tu mente te anula y tu mente te dice que no lo hagas. Por eso la carne contiende contra el espíritu y el espíritu contiende contra la carne para que no hagáis lo que tenemos que hacer. Pero nuestro peor enemigo es la mente, porque la mente quiere rutina, la mente quiere algo metódico, la mente se acostumbra a un sistema donde ya está bien, ya no tengo ningún compromiso, ya... No, tú tienes que aprender a romper todo eso y ser protagonista de tu propia vida, porque si no das pasos de fe, tú no vas a crecer. Si tú no das pasos de fe, si yo no doy pasos de fe, no crezco espiritualmente, no crecemos como iglesia, no hacemos nada. Nos estancamos, porque la mente te estanca. La mente quiere comodidad, la mente quiere estar en un sitio seguro. Por eso tú te sientes seguro en tu zona de confort. Pero cuando te sacan de tu zona de confort, tú ya no te sientes seguro. Por eso es muy importante que nosotros entendamos la palabra de Dios. Saúl le puso excusas al Señor. Saúl fue escogido como rey. Saúl fue escogido como rey por el profeta. El Señor le dijo, he escogido a Saúl, úngelo como rey. Y lo escoge como rey. Cuando Saúl es lleno del Espíritu Santo, Saúl fue capaz de vencer a todo un ejército. Porque tenía la unción, tenía el poder, confiaba en el Señor. Pero cuando ya pasó el tiempo, él empezó a poner excusas y empezó a dejar al Señor de un lado y se levantó, como ha dicho Dani,
se levantó en orgullo. Saúl fue un orgulloso. Samuel le dijo, espérame para el sacrificio y haremos sacrificio para poder pedirle al Señor una victoria contra nuestros enemigos. Pero tardando Samuel en venir y viendo que el pueblo estaba ahí achuchándole y empujándole, cogió y él mismo practicó el sacrificio que no le correspondía a él. No le correspondía a Saúl hacer el sacrificio. Y cuando llegó Samuel le dijo, oh, es que como tardabas, las excusas. Ay, es que como el pueblo me achuchaba, las excusas. Él tenía que haber sido responsable y esperar al profeta para hacer lo que tenía que hacer. Cuando Dios le llama y le dice, destruye a Amalek, destruye a niños, destruye a mujeres, destruye el ganado, destruye las casas, destrúyelo todo, no dejes nada de Amalek, porque Amalek es un problema para el pueblo de Israel. Pero él desatendió la voz del Señor y dejó las mejores cabezas de ganado, las vacas, las ovejas, las dejó. Y cuando llegó Samuel le dijo, ¿por qué no has obedecido la palabra del Señor? Y Saúl, en vez de reconocer lo que había hecho, le dice al profeta, no, yo he obedecido al Señor. Y el profeta Samuel le dice, ¿y qué son esos balidos de ovejas y de vacas que yo estoy escuchando? Ah, no, eso es para ofrecerla en sacrificio a tu Dios. Hermano, una excusa. Siempre tenemos excusas para no obedecer al Señor. Cuando Saúl desobedece, es echado del reino, porque el Samuel le dice, el Señor ha escogido a uno mejor que tú y lo ha puesto por rey. Y aunque seguía reinando Saúl, había un espíritu demoníaco que había venido sobre él. ¿Y sabe lo que pasaba con ese espíritu? Que le cogía rabia. Y tuvieron que llamar a uno que tocara música para apacentar, para mitigar, para que ese espíritu demoníaco se quedara en silencio. Esto es muy fuerte, hermano. Pero muchas veces utilizamos la música y utilizamos la alabanza como algo que quita esa cosa que tenemos dentro de nosotros, pero no obedecemos a Dios. Porque dice que primeramente es la obediencia antes que los sacrificios. Primero es obediencia, luego son sacrificios. Y Saúl tenía que tocarle a David el arpa para que se calmara ese demonio. No utilicen la música, no utilicen la alabanza, no utilicen la adoración para no hacer la voluntad de Dios. No utilice. Tenemos que ser responsables con nuestra propia vida y tenemos que hacer siempre lo que el Señor nos pide, lo que el Señor nos manda, lo que el Señor dice. Saúl no fue capaz de arrepentirse. Saúl no fue capaz de arrepentirse en la presencia del Señor. Saúl era orgulloso. Saúl era el más alto de hombros para arriba de todo Israel. Saúl era rey. Saúl parecía que era, el no da más. Pero tenía un demonio, porque había desobedecido a Dios. Y cuando desobedecemos a Dios, las cosas no pueden ir bien. Es imposible que la presencia de Dios venga a nuestras vidas en desobediencia, es imposible. Por eso tenemos que doblar rodillas y tenemos que pedirle al Señor perdón y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude con nuestra vida cristiana, porque no nos estamos tomando la vida cristiana en serio, porque nos va el alma, hermano, nos va la salvación. Nos va el poder entrar en el reino de los cielos. Muchos no lo creen. No nos damos cuenta de que lo que está en juego es nuestra alma. Y tenemos que aprender a ser obedientes al Señor. Si Adán simplemente por desobedecer una vez al Señor fue echado del paraíso. Si Moisés por desobedecer una sola vez al Señor no pudo ver la tierra prometida. Imagínate tú y yo si no fuera por la gracia que nos da el Señor. Imagínate tú y yo que no nos da el Señor la oportunidad una vez y otra
porque tiene misericordia de nosotros. Que no se aparte la misericordia de ti, hermano, que no se aparte la misericordia de mí. Porque si un día el Señor aparta su misericordia de nosotros, dice que la salvación no es de todos, que la fe no es de todos. Por eso tenemos que estar buscando siempre el rostro del Señor y humillándonos en la presencia del Señor, porque el que se humilla en la presencia del Señor será ensalzado, pero el que se ensalza en la presencia del Señor será humillado. Y cuando tú y yo hacemos nuestra propia voluntad, nos estamos ensalzando, diciendo: Señor, no te necesito para vivir, no te necesito no. Pero cuando uno depende de Dios, entonces uno se pone de rodillas y busca a Dios, y Dios provee, y Dios hace la obra, y Dios trae sanidad, y Dios repara tu matrimonio, y Dios repara todo lo que tenga que reparar. Pero el pueblo no se pone de rodillas. ¿Por qué no se pone de rodillas el pueblo? ¿Por qué el pueblo no asiste a la reunión de oración? Porque es orgulloso y piensa que puede por sí mismo. Yo no entiendo una vida cristiana sin pasión. Yo no entiendo una vida cristiana sin adoración, sin búsqueda. No lo entiendo. El día que murió Uzías, en la peor noche que quizás tú estés pasando, en el peor momento que tú puedas pasar, es cuando Dios te va a traer la revelación. Porque Pablo dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero mientras tú seas fuerte, Dios no va a traer nada sobre tu vida. Dios tiene que hacer como hacen los toreros con el toro. Primeramente le meten la puña, le quitan la fuerza. Luego tiene que venir el banderillero y meterle la banderilla. Luego tiene que venir los que están alrededor suyo para darle 4 o 5 vueltas al toro para cansarlo un poco. Y luego llega el super torero. Pero ya el toro está cansado, ya el toro ya está debilitado, ya el toro está... Y así el Señor nos tiene que debilitar muchas veces a base de pruebas. Porque somos demasiado fuertes. Somos demasiado rudos. Nos creemos que podemos avanzar sin el Señor. Y no podemos avanzar sin Él. El Señor nos está guardando de enfermedades. El Señor nos está guardando de plagas. El Señor nos está guardando de tantas cosas y tú no lo sabes. Quizás tú y yo tenemos que estar muertos ya y por la misericordia de Dios estamos vivos. Por la misericordia de Dios no nos ha venido un cáncer, no nos ha venido una enfermedad maligna. Porque Dios en su misericordia nos ha guardado. ¿Cuántas veces en su misericordia el Señor nos ayuda? Pasarte un patinete a toda velocidad al lado tuyo y rozarte y no matarte de golpe porque Dios no ha querido. Y tú no ves la mano de Dios, pero no somos capaces de darle la gloria al Señor muchas veces. Nos tomamos la confianza con el Señor. No te tomes la confianza con el Señor. Nunca te tomes la confianza con el Señor. Aunque es tu Señor, aunque te ama de todo corazón, aunque es el Rey de tu vida, pero no te tomes nunca la confianza con el Señor, porque Dios es fuego consumidor. Porque Dios es fuego consumidor. Dios es bueno. Romanos 12:11 nos dice en su palabra: en lo que requiere diligencia, no perezoso. En lo que requiere diligencia, no perezoso. No perezoso. En lo que tenemos que actuar rápido, no perezoso, ferviente. Dice la palabra ferviente. La palabra ferviente viene de fervor, viene de hervir. Es del latín. Es una palabra latina que viene de fervor, de cuando el agua se pone en ebullición a 100 grados. Fervorosos en el espíritu, llenos de fuego, llenos de pasión, llenos de amor, llenos de anhelos y deseos. Tienes que ser ferviente en el espíritu. Elías era un hombre de fuego. Elías era un hombre de fuego.
el rey Acab mandó a un capitán suyo a prender, a tomar prisionero a Elías. Y le puso 50 soldados alrededor para ir a prender a Elías. Y cuando se acercó a Elías, le dijo: profeta de Dios, ven, que te llama Acab, estás detenido. Y Elías dijo: si yo soy profeta de Dios, venga fuego del cielo y se queme todo. Dice que perecieron los 50 juntamente con el capitán y murieron todos. Volvió de nuevo, otra vez, a enviar otro capitán con otros 50. Y dijo lo mismo: profeta de Dios, estás detenido. El rey Acab dice que vengas conmigo. Y el profeta dijo: si yo soy profeta de Dios, venga fuego del cielo y se quemen de estos 50. Y bajó fuego del cielo y quemó a los 50, juntamente con el capitán otra vez. Nuevamente envió otro. Pero ese, cuando llegó delante del profeta, se puso de rodillas y dijo: profeta de Dios, si tienes la bondad de acompañarme. Pero ya era diferente. Había humillación. Había humillación. Elías es el profeta de fuego. Y sin fuego, hermanos, tú y yo no somos nada. Porque el fuego es lo que hace que tú y yo podamos ser purificados, podamos ser limpiados de nuestros pecados, de toda nuestra maldad. Porque hay maldad en nosotros. En pecado, dice la palabra, me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. David, cuando pecó, él no fue orgulloso. David, cuando pecó con esa mujer y adulteró con ella, y mandó a su marido al frente para que lo mataran, porque la mujer quedó embarazada. Pero llega el profeta, un profeta, y le habla y le dice: tú eres el que ha hecho esto. Le explica una historia de alguien que tenía una ovejita que amaba mucho. Un señor rico tenía muchas ovejas y quería hacer un sacrificio, pero había un hombre pobre que tenía solamente una ovejita y la amaba como si hubiera sido su hija, la amaba mucho. Y cuando llegó ese hombre rico, cogió la oveja de aquel hombre pobre, la sacrificó y la mató. Y David dice: ese hombre merece la muerte. Porque ese hombre rico, teniendo tanto, ¿por qué escoge esa ovejita que amaba tanto ese hombre, que era lo único que tenía? Y el profeta Natán le dice: tú eres ese hombre. Y entonces David dice: merezco la muerte, pero le dice el profeta: no vas a morir. Pero ¿sabes una cosa? David se arrepiente de sus pecados. No fue como Saúl, orgulloso, que puso excusa. Él no, él reconoció su culpa. Él reconoció su culpa, porque había visto a Saúl cómo le entró un demonio por desobediencia, porque había visto a Saúl cómo le entró un demonio en su cuerpo y estaba poseído por su orgullo, por su desobediencia. Pero sin embargo David se arrepiente y no quiere eso. Salmo 51, ponlo ahí, para que veamos para que veamos cómo David reacciona delante de... En el Salmo 51 vemos el corazón de David. El corazón de David. Pidiendo arrepentimiento, pidiendo purificación. Mira, un hombre arrepentido lo que es, porque pensamos que arrepentimiento es simplemente: ay, Señor, lo siento, lo he hecho mal. No, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento tiene lloro. El arrepentimiento, uno sabe que ha pecado, sabe que ha ofendido a Dios, sabe que ha entristecido al Espíritu Santo, sabe que tiene al Espíritu Santo, lo tiene de espalda. Sabe que ha ofendido al que más le puede proteger, al que más le puede amar. Y tú no puedes seguir hacia adelante si primeramente no tienes amistad con el Espíritu Santo. Y muchas veces entristecemos al Espíritu Santo, lo contristamos. Y Dios no quiere que contristemos al Espíritu Santo.
Hablando David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él reconocía que había pecado contra Dios. Uno tiene que ser responsable de su propia vida. Uno tiene que ser responsable. Tú no le eches la culpa a tu mujer, tú no le eches la culpa a tus hijos, tú no le eches la culpa a las circunstancias, no le eches la culpa a la calor, no le eches la culpa a lo que hay alrededor tuyo. Tú eres responsable delante de Dios de tu propia vida. Tienes albedrío para hacer una cosa o la otra. Así es. Pero no somos capaces de estar firmes y aplomados en la presencia del Señor y decir, no, lo siento, Señor, he sido yo, he fallado, lo he hecho mal. Jóvenes, sois responsables delante de vuestros padres de estudiar y sacar las mejores notas. Sois responsables de buscar a Dios. Tu padre y tu madre te lo están diciendo, que estudie. Y muchas veces pasamos de todo, porque te has enamorado, porque has puesto tus ojos en un chico o una chica y tus cabezas están volando por todos sitios, sin hacer lo que tienes que hacer, que es estudiar y ponerte a estudiar. Habrá tiempo para todo, porque todo tiene su tiempo en esta vida. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, mira David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él vio a Saúl como le quitó el Espíritu Santo. Se fue el Espíritu Santo de él y le vino un espíritu demoníaco. Porque Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Amén. Amén, iglesia. El pastor está enfadado hoy. No, el pastor está lleno de la unción de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no me quites tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. ¿Por qué la gente no se convierte? Porque primeramente nosotros no hemos sido limpiados, ni nos hemos arrepentido, ni tenemos fuego de Dios, ni somos responsables de nuestra propia vida. Pero hermano, cuando nosotros somos responsables de nuestra propia vida, la gente nos ve realmente que somos dignos de confianza. Porque lo único que tienes es tu palabra. Y en el Antiguo Testamento y en muchos lugares no se firmaba ningún contrato, bastaba la palabra del hombre. Y tu palabra tiene que ser palabra respetada. ¿Estoy contigo? Estoy contigo. Hombres fieles. Dios está buscando gente fiel, gente que ame al Señor, gente que ame su nombre, que le honre de corazón. Hermano, porque es tiempo. Es tiempo de avivamiento, es tiempo de tomarnos al Señor en serio. Amén. Amén. Es tiempo.
de que esta iglesia crezca, de que esta iglesia vaya hacia adelante, de que esta iglesia se conozca en esta ciudad. Es tiempo de que Dios empiece a mirar una iglesia recta, una iglesia que le busca, que le ama de corazón. Porque el Señor ha tenido mucha paciencia con nosotros, pero el Señor puede un día hacer así y retirar su Santo Espíritu de nosotros. Y si Dios retira su Santo Espíritu de nosotros, cerramos las puertas y vayamos a nosotros sitios. Dios es bueno y su misericordia está aguantando este lugar. Porque es Él el que tiene que estar aquí y es Él el que tiene que ser honrado y a Él tenemos que darle todo privilegio y todo honra y todo honor. Amén. Bendito sea el Señor. Dice el 14: líbrame de homicidios, oh Dios, porque él había asesinado a un inocente. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, abre mis labios, Señor, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto, los sacrificios de Dios. Mira lo que dice aquí: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado tú no despreciarás, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces le ofrecerán becerros sobre tu altar. Esta misma palabra en Isaías 1, el profeta estaba cansado, Dios estaba cansado y el profeta lo anuncia. Dios estaba cansado de sacrificio. Dice: estoy hastiado de vuestro sacrificio, estoy cansado de vuestros becerros, de vuestras cosas que me traéis para... No. Dios se cansa muchas veces también de nosotros, porque lo que quiere primeramente es un corazón contrito, un corazón quebrantado, un corazón que le ame, que le busque. Amén. Y el pueblo de Israel pecaba y pecaba y pecaba, se iba a la idolatría, se iba a lo que le daba la gana, hacía lo que quería y luego traían su animalito, su becerro, para que el sacerdote pusiera las manos y Dios perdonara su pecado. Y dice el profeta Isaías de parte de Dios: Dios ya está cansado, me es abominación vuestro sacrificio. Venid a mí, dice, y estemos a cuenta. Venid a mí y estemos a cuenta, ponte a cuenta con el Señor. Dice: si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como la blanca lana. Porque Dios lo primeramente que quiere es un corazón que le ame, un corazón que tenga sentido de arrepentimiento. Que no diga: no pasa nada si peco, no pasa nada si hago lo malo, no pasa nada porque Dios es bueno y Dios nos perdona. No, Dios es fuego consumidor. Y cuando no hay perdón en nuestro corazón y no hay un quebrantamiento de corazón, estamos engañándonos a nosotros mismos y tenemos que ser hombres y mujeres con responsabilidad y comprometidos con el Señor. Amén. Amén. Los músicos que suban. Dale ese aplauso al Señor.
Bendito